Entidades espirituais han ejercido dominio sobre los seres humanos, impulsándolos a realizar hazañas más allá de la imaginación. Esta influencia subraya el poder sustancial de estas entidades en el mundo físico. En episodios de posesión, las personas han sido inducidas a comportamientos radicales y acciones atípicas, contrarias a su discernimiento habitual. Actuaron como emisarios de la voluntad divina. Un ejemplo se encuentra en 2 Samuel capítulo 24, versículos del 15 al 17, donde un ángel trae una epidemia a Israel, resultado del error de David. Este episodio ilustra el papel crucial de los entes espirituales en la ejecución de la justicia celestial y las profundas repercusiones de los actos humanos en el ámbito espiritual. Además, estas entidades a menudo oscurecen la resplandeciente luz del Evangelio para muchos en la tierra, influyendo en la percepción sobre verdades espirituales y dificultando la comprensión o aceptación del mensaje salvador. Esto es evidente en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, donde el Dios de este mundo ciega la mente de los incrédulos, impidiéndoles ver la luminosidad del glorioso Evangelio de Cristo, la imagen de Dios. La ascensión de Elías al cielo en una carroza de fuego, relatada en 2 Reyes 2:1, se destaca como otro testimonio de la actuación de estos seres. Este acontecimiento singular simboliza la intervención directa del plano espiritual, evidenciando el poder y la grandeza de estas entidades. La historia del espíritu engañador, descrita en 1 Reyes capítulo 22, ilustra aún más la diversidad de roles y acciones de los seres espirituales. En este relato, un espíritu se ofrece para engañar al rey Acab, convirtiéndose en un espíritu de mentira en los labios de sus profetas. Esta narrativa resalta la complejidad del mundo espiritual, mostrando cómo los espíritus son utilizados para cumplir propósitos divinos, incluso a través del engaño. Este episodio sirve como un recordatorio de la interacción intrincada entre los reinos espiritual y físico, y el impactante papel de los seres espirituales en la historia humana y el destino. Un ejemplo contemporáneo que complementa esta reflexión es el relato de un ministro del Evangelio sobre una familia que se mudó a una nueva residencia. En el momento de la mudanza no eran creyentes. Poco después de establecerse, una de sus 3 hijas comenzó a informar repetidamente a los padres sobre visiones de figuras sombrías en varios cuartos de la casa. Con el tiempo, las otras niñas también comenzaron a ver estas figuras. Inicialmente, los padres descartaron estas afirmaciones, atribuyéndolas a la imaginación fértil de las niñas. Sin embargo, la situación tomó un giro nuevo cuando la propia madre presenció la aparición de una figura oscura. Ella la vio moverse de manera deliberada, desaparecer y, a continuación, reaparecer. Esta experiencia la aterrorizó profundamente, al punto de temer permanecer en su propia residencia. Aunque no volvió a ver la silueta sombría, comenzó a sufrir de terrores nocturnos y parálisis del sueño, sintiendo a menudo un ambiente denso y sofocante durante algunas horas de la noche. La madre intentó compartir sus experiencias con su esposo, quien inicialmente se mostró escéptico, ya que no había experimentado nada anormal y estaba disfrutando de la nueva casa sin problemas. Sin embargo, su percepción cambió radicalmente después de que él mismo presenciara la figura sombría. Este encuentro lo dejó aterrorizado, causando que se le erizaran los pelos de la nuca. Ante esta entidad malévola, el padre buscó refugio en las creencias cristianas de su infancia, de las cuales se había alejado en su vida adulta. Como respuesta a este episodio espeluznante, se volvió hacia la Biblia, un refugio familiar de consuelo y orientación desde su juventud. Comenzó a leerla diariamente y conforme lo hacía, los fenómenos paranormales cesaron. La familia ya no enfrentó más pesadillas o terrores nocturnos y la atmósfera opresiva de su casa se disipó. Con una mente aguda y un corazón perspicaz,
Aunque el mundo espiritual sigue siendo un enigma, estas experiencias a menudo desencadenan una reflexión más profunda sobre las fuerzas ocultas que pueden influir en nuestras vidas y en el entorno que nos rodea. Nuestro entendimiento sobre lo espiritual es limitado, pero como cristianos es fundamental buscar una comprensión más amplia a través de la Biblia. Es esencial una investigación activa en las Escrituras para descubrir más sobre el universo espiritual, incluyendo ángeles, serafines, querubines, así como demonios y espíritus impuros. Hoy en día, algunos cristianos optan por negar la existencia de demonios, como si ignoraran la realidad, pero es vital recordar que Jesucristo, a quien amamos y seguimos, predicó y reconoció la presencia de demonios y espíritus malignos. Los enfrentó directamente en sus enseñanzas y ministerio. Por lo tanto, exhorto a los hermanos en la fe a profundizar en el estudio del mundo espiritual en las sagradas Escrituras de Dios. Al hacer esto, obtendremos una comprensión más clara de las fuerzas espirituales en acción y nos equiparemos con el conocimiento esencial para recorrer nuestro camino espiritual con sabiduría y discernimiento. La Biblia es una fuente rica de información sobre estos temas y como cristianos tenemos el deber de explorarlos y comprenderlos, enriqueciendo nuestra fe y conciencia espiritual. Si hay un grupo de personas que debe entender el mundo espiritual, son los cristianos. Necesitamos este entendimiento, esta investigación y este aprendizaje en las Escrituras de la Sagrada Palabra de Dios. Muchos cristianos, al escuchar hablar del mundo espiritual o del reino espiritual, tienden a desconectarse y dejar de prestar atención. Esto a menudo se debe al desánimo provocado por enseñanzas distorsionadas sobre el mundo espiritual, provenientes de grupos extremistas y denominaciones religiosas que adoptan prácticas y actividades inusuales. Sin embargo, es fundamental no ignorar la enseñanza bíblica sólida respecto al mundo espiritual. La Biblia habla claramente sobre la existencia de un mundo espiritual palpable. Negar esta realidad es, de alguna manera, negar la propia Biblia. Rechazar el mundo espiritual es también ignorar las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6:12, que destaca nuestra lucha no contra fuerzas físicas, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este mundo y maldades espirituales en lugares elevados. El mal está presente en el mundo. Basta con observar lo que sucede a nuestro alrededor. Hay evidencias claras de una fuerza maligna influenciando este mundo en el que vivimos. ¿Por qué, si no por la influencia del mal, las personas de esta generación invertirían los conceptos de bien y mal, celebrarían comportamientos reprobados por Dios y perderían el sentido común? La presencia del mal es innegable. Satanás, descrito como el dios de este mundo, ejerce influencia sobre las mentes de las personas, moldeando las percepciones y actitudes de manera preocupante. No seas un cristiano ingenuo ante el escenario mundial actual, donde se percibe claramente la actuación de un espíritu malévolo. Los cristianos, más que cualquier otro grupo, deben comprender profundamente el mundo espiritual. Recuerda, no solo vives, caminas y respiras entre seres humanos, sino que también estás inmerso en un mundo de espíritus. Esta conciencia debe ser constante en tu camino cristiano. En el Nuevo Testamento encontramos dos tipos principales de espíritus demoníacos: los espíritus impuros y los demonios. Analicemos cada uno de estos términos. El término espíritu impuro en el Nuevo Testamento proviene de las palabras griegas ataros, que significa impuro en un sentido ceremonial, moral o espiritual, y pneuma, que puede significar espíritu, viento o aliento. En el contexto de espíritu impuro, se refiere a una entidad o ser espiritual. Cuando se combinan, como en ataros pneuma, normalmente se traducen como espíritu impuro. Este término generalmente se refiere a espíritus demoníacos o entidades contrarias a Dios y su pureza, apareciendo más de 16 veces en el Nuevo Testamento.
En cuanto a los demonios, el término en el Nuevo Testamento que se traduce como demonios, en algunas versiones en inglés, deriva de dos palabras griegas primarias, incluyendo diabolos, que normalmente se traduce como diablo en muchas Biblias en inglés. De ahí viene el término diabólico en inglés. Estos términos nos ayudan a entender mejor la naturaleza y la presencia de estos seres espirituales, fomentando una mayor vigilancia y comprensión en el camino cristiano. En el Nuevo Testamento, diabolos se usa frecuentemente para referirse a Satanás, significando calumniador o acusador. Por otro lado, la palabra daimonion, a menudo traducida como demonios en versiones modernas de la Biblia en inglés, alude a espíritus malignos menores o seres sobrenaturales subordinados a Satanás. En el contexto de posesiones, daimonion es el término comúnmente empleado, mientras que diabolos generalmente se refiere específicamente a Satanás. Daimonión aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento, evidenciando la distinción entre espíritus impuros y demonios. En mis estudios e investigaciones profundas en demonología, no encontré ningún versículo bíblico que indique el cese de las operaciones de estos seres en el mundo. Ninguna escritura sugiere eso. Por el contrario, la Biblia indica que en los últimos días habrá un aumento en la actividad demoníaca y maligna. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, expresa claramente que en los últimos tiempos algunos se desviarán de la fe, siguiendo espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Observando la Iglesia moderna, se podría creer erróneamente que los demonios ya no existen. Sin embargo, la Biblia nunca evita este tema, aunque muchas iglesias y predicadores contemporáneos lo hagan. En cambio, a menudo se concentran en predicaciones sobre prosperidad, riqueza y realización de sueños, evitando abordar la realidad espiritual del mal y la actuación demoníaca. Muchas iglesias y líderes religiosos evitan discutir el tema de los demonios, a pesar de que hay personas en este mundo enfrentando espíritus impuros y demonios a diario. Relato el caso de una señora que estaba bajo ataque demoníaco. Ella buscó su iglesia local y conversó con el pastor describiendo cómo era atormentada por un espíritu maligno. Relató cómo objetos se movían solos en su casa y cómo puertas se abrían sin nadie cerca. En algunas ocasiones se sentía físicamente empujada por una fuerza invisible y a veces era arrastrada fuera de la cama mientras dormía. Sentía constantemente una presencia siniestra y la sensación de estar siendo observada. Sorprendentemente, en lugar de ayudar, el pastor rechazó a esta mujer. Imagina una persona oprimida por fuerzas demoníacas buscando ayuda en la iglesia y siendo rechazada. El mismo día, ella compró una Biblia y comenzó a leerla en voz alta. Con el tiempo, la presencia amenazadora que sentía comenzó a disminuir. Las manifestaciones demoníacas en su vida se volvieron menos frecuentes. La liberación de este espíritu maligno no fue inmediata, fue un proceso. ¿Y sabes qué la llevó a la liberación? Simplemente leyendo la Biblia y conociendo a Jesús. Eventualmente, todos los eventos paranormales y demoníacos en su vida cesaron. Esto destaca un punto crucial sobre los espíritus malignos. No temen a nosotros, nuestro conocimiento o nuestros recursos. Recuerda, son espíritus que existen desde hace mucho más tiempo que nosotros. No nos temen, temen a Jesús, temen al Dios Todopoderoso. Como dice Santiago capítulo 2, versículo 9 a 19, incluso los demonios creen y tiemblan. Crees en la existencia de Dios y eso es bueno, pero recuerda que incluso los demonios creen en eso y tiemblan. Vivimos en una era donde el mundo está saturado de espíritus impuros. Permíteme desviarme brevemente para discutir sobre la posesión demoníaca. La posesión demoníaca no terminó con los tiempos bíblicos, persiste hasta nuestros días.
Muchos de los actos de ilegalidad, maldad y mal que presenciamos en el mundo actual pueden atribuirse a la influencia de posesiones demoníacas. Estamos en una era llena de demonios y seres espirituales. El mundo está inundado de espíritus malignos e impuros existiendo en números incalculables. Ellos invaden la vida de las personas, estando presentes en todos los lugares de la tierra. Muchos ya están actuando en la vida de las personas, pero a menudo esto pasa desapercibido. Las personas son atormentadas por estos espíritus en sus propias casas, pero a menudo tienen miedo de compartir sus experiencias. Ven figuras sombrías, escuchan pasos inexplicables, sufren pesadillas y hasta temen dormir en sus propias residencias. Podría relatar más historias de encuentros de personas con espíritus malignos, pero este no es el enfoque principal del sermón. Es importante entender la realidad de esta presencia espiritual y su impacto en el mundo contemporáneo. El punto principal es evidente. Si estás enfrentando ataques demoníacos, busca refugio en Jesús. Existe poder en el nombre de Jesús, victoria, salvación, esperanza y plenitud. En Jesús encontramos liberación, autoridad, curación, paz, redención, refugio, luz, libertad, fuerza, gracia y vida eterna. En el nombre de Jesús encontramos santificación, misericordia, amor, protección y restauración. No existe otro nombre entre los hombres por el cual podamos ser salvos, excepto Jesús. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Como cristianos, no debemos vivir con miedo, como enseña Colosenses 2:15, donde Cristo despojó a principados y potestades, triunfando sobre ellos públicamente. Considere la descripción en Colosenses, capítulo 2, versículo 5, que no solo habla de un Cristo que supera poderes, sino que describe a un Cristo victorioso que desarma poderes y autoridades, exponiéndolos públicamente. Imagina a un guerrero victorioso marchando con enemigos derrotados a la vista de todos, demostrando un triunfo claro e incuestionable. Esta es la representación de la victoria de Cristo sobre estos espíritus. La victoria de Cristo es tan completa que se asemeja a un desfile público para que todos sean testigos, pero va más allá. No solo estas entidades son derrotadas, sino que también temen a Jesucristo. El inmenso poder divino de Cristo es tan formidable que incluso estos espíritus tiemblan ante su nombre. Esta profunda reverencia que tienen por Cristo proporciona a los creyentes una capa extra de protección. Significa que, al invocar el nombre de Jesús, un cristiano no solo está buscando ayuda, está emitiendo un grito de guerra cargado de victoria y autoridad. Como aconseja Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esto no es solo una sugerencia, sino una estrategia divina fundamentada en el triunfo de Cristo. A pesar de vivir en una era llena de demonios y espíritus malignos, con su presencia siendo innumerable, no necesitamos temer. Esto se debe a que, como dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 4, vosotros, hijitos, sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La esencia del Espíritu Divino de Cristo, que reside en cada creyente, es infinitamente más poderosa que cualquier fuerza externa, demoníaca o de otro tipo. Por lo tanto, los cristianos no son meros observadores en la guerra espiritual. Son soldados equipados, fortalecidos con el poder de Cristo. En resumen, a pesar de la realidad de los demonios y espíritus impuros, los cristianos viven una realidad mayor, la del poder y la victoria incomparables de Jesucristo. Así, cada creyente debe permanecer firme, inquebrantable y resuelto, sabiendo que en Cristo no hay nada, absolutamente nada, que temer.